E iniciamos grabación. Vamos a escuchar la exposición de Juan Daniel Agames. Adelante, Juan Daniel. Bueno, pues como ya saben, mi nombre es Juan Daniel Agames Pérez y voy a exponerles sobre los recorridos ABB y en contraste con la entrada. Pues el contenido de mi exposición va a ser primero presentarles brevemente qué es un árbol de búsqueda binaria, luego para final presentarles los recorridos y su respectiva complejidad y al final la entrega de los datos y su respectiva complejidad. Bien, entonces empezamos con qué es un árbol de búsqueda binario. Un árbol de búsqueda binaria es un tipo particular de árbol binario que presenta una estructura de datos en forma de árbol usada en informática. Entonces, se describe como que A sea un árbol binario de raíz R que contiene hijos izquierdo y derecho, H sub I y H sub D respectivamente, que tiene que cumplir dos condiciones al mismo tiempo. La primera es que H sub I sea vacío o que la raíz sea mayor a todos los elementos de H sub I y que H sub I sea un árbol binario también. Y la segunda es que H sub D sea vacío o que R sea menor que todos los elementos de H sub D y que H sub D también sea un árbol binario. Acá abajo podemos ver un ejemplo donde vemos aquí en la esquina inferior derecha un árbol binario que tiene como raíz 8. Como pueden ver, el lado izquierdo están todos los elementos H sub I que son menores que la raíz. 1, 3, 6, 4 y 7 de estos elementos tienen en común que son menores que 8. Y por otro lado tenemos el lado derecho, que está 10, 14 y 13, que son valores que son mayores que 8. También podemos ver que cada hijo es un árbol binario porque también tiene dos hijos que se desprenden de él. Y también cumplen la misma condición. Por ejemplo, 3. 3 es un subárbol de 8 que tiene hijos que son 1, que sería el hijo izquierdo, ya que es el menor a él, y 6, que es menor a 3, sería el hijo derecho. En donde también podemos ver la condición de los hijos nulos en 1. Aunque no haya nada ahí, implícitamente está que el hijo izquierdo y el hijo derecho de 1 son nulos, no tienen valor. Bueno, entrando en materia. Empezaré con el recorrido inorden. El recorrido inorden es aquel que se encarga de recorrer e imprimir el árbol desde la parte izquierda, luego imprime la raíz y luego la parte derecha. Podemos ver aquí abajo en los resultados la forma de la impresión de este árbol que tengo aquí de ejemplo, que va a ser el árbol que voy a utilizar de ejemplo en todos los recorridos. ¿Vale? Bien. Entonces, como podemos ver, inicia desde 10, que es el valor a la izquierda más pequeño, y llega hasta 21, que es el valor a la derecha más grande. Y el centro es 15, que es el valor de la raíz. Aquí también podemos ver el fragmento de código que se encarga de hacer todo esto posible. Que nos pide por entrada un struct nodo tipo A, que sería el nodo que estamos utilizando. Si podemos ver, el nodo tiene 3 atributos, que es el valor de X, que sería el numerito que tiene en el centro, y otro struct nodo, que se denomina struct nodo izquierdo, struct nodo derecho, que hace referencia a los hijos de ese nodo. ¿Todo bien hasta aquí? A tomar eso como si, pues, bueno. Continuando, él Sí. nos pide, perdón, profe. Él nos pide por entrada un struct nodo que por defecto siempre es la raíz. La raíz es este que está aquí, este que tiene C sub 0, ¿vale? Él nos pide por entrada ese nodo y es desde ahí donde comienza todo el proceso. Entonces lo primero que nos hace es verificar que ese nodo no sea nulo. Cuando se dé cuenta que ese nodo es diferente de nulo, entonces empieza con la primera instrucción, que es llamarse a sí misma la función, pero pasándole por parámetro es el hijo izquierdo de ese nodo, el que se dio por entrada. Y esa instrucción termina hasta que llegue uno de los hijos donde el struct node del hijo sea igual a null. ¿Vale? Entonces después de eso pasa a imprimir el número y vuelve a llamar a la función, pero pasándole por parámetro
el nodo, el hijo derecho de ese nodo. Vale, perdón. Bueno, entonces, un poquito más a profundidad de este proceso, viéndolo paso por paso, sería la siguiente manera. Aquí, de este lado, del lado del árbol, podemos ver que arriba tiene P1, P2, P3. Bueno, hace referencia a esto que está acá atrás. Si pueden ver, aquí hay como unos numeritos, que es P1, P2 y P3 en la parte del fragmento de código, que hace referencia al proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Bueno, básicamente, para no alargar y ahondar tanto en cada proceso individualmente, diré lo siguiente, y es que el proceso 1 acaba cuando encuentra un nodo que tenga por hijo un valor nulo. Y podemos ver que el inicio es de C sub 0, ¿verdad? C sub 0 es diferente de nulo, entonces sí entra a ejecutar las siguientes instrucciones. Entonces llama a la función nuevamente, pero pasándole por parámetro C sub 1, que sería el hijo izquierdo de C sub 0. Entonces, otra vez verifica que C sub 0, C sub 1 no sea diferente de nulo y hace lo mismo que con C sub 0. Busca el hijo izquierdo de C sub 1, que es C sub 3, y verifica que no sea nulo. Otra vez hace lo mismo con C sub 3, verifica que el hijo izquierdo de C sub 3 no sea nulo, pero en este caso, como si es nulo, entonces ya ahí se detiene el P sub 1, el primer proceso. Pasa a imprimir el 10, vemos que el resultado ya está impreso el 10, y busca el hijo derecho de C sub 3, que también es nulo, entonces tampoco termina de correr, porque no entra a la condición. Entonces, teniendo esto, imprimió C sub 3, el valor de C sub 3, se regresa a C sub 1, imprime el 12, que sería el siguiente proceso. Otra cosa que se me olvidó mencionar, cada nodo cumple los 3 procesos, por eso los enmarco arribita con verde. En verde son los que ya se cumplieron, en rojo están los que están en evidencia aquí en proceso, y en negro están los que, bueno, los que aún no están en evidencia. Por ejemplo, en evidencia está el proceso 2 y el proceso 3 de C sub 1, que es el proceso 2 es la impresión de 12. Y el proceso 3 la verifica, o sea, la llamada a la función, pasándole por parámetro el hijo derecho de C sub 1, que es C sub 4. Él entra a C sub 4, verifica, revisa que el hijo izquierdo de C sub 4 es nulo, no entra, imprime el 13, entonces más 1, y luego pasa el hijo derecho de C sub 4. Y aquí cumple los 3 procesos de C sub 4 y regresa a C sub 1, pero ya C sub 1 cumplió sus 3 procesos, ¿cierto? Entonces regresa a C sub 0. C sub 0, ¿en qué proceso quedó? En el P sub 1. Entonces pasa a imprimirse el 15, que es el valor de C sub 0. Luego en C sub 0 pasa a revisar su hijo derecho, que es C sub 2. Y en C sub 2 busca a su hijo derecho, C sub 5, que pasa a revisar a su hijo izquierdo. Pero me confundí aquí. C sub 2 busca a su hijo izquierdo, que es C sub 5, y C sub 5 busca a su hijo izquierdo, que en este caso es valor nulo. Entonces imprime el valor de C sub 5, se regresa, imprime el valor de C sub 2, y luego busca el valor el parámetro derecho de C sub 2, el hijo derecho de C sub 2, que es C sub 6. Y vuelve a cumplir, y vuelve a buscar todo el proceso con C sub 6, que es buscar a su hijo izquierdo, que en este caso valor nulo no entra, imprime el 21, aquí podemos verlo, imprime el 21, busca el parámetro, pasa por parámetro al hijo izquierdo, al hijo derecho de C sub 6, que es valor nulo, entonces no entra, y aquí ya finaliza todo el proceso de recorrido en orden. Como podemos ver aquí en esta parte de la diapositiva, cada proceso se repitió dependiendo del número de nodos que haya recorrido. Por ejemplo, este es un árbol que tiene 7 nodos. Entonces, cada proceso se repitió 7 veces. ¿Hasta ahí todo correcto o me regreso a explicar algo que no hayan entendido? Aló. Correcto. Bueno, gracias. Bueno, teniendo en cuenta esto que acabo de decir,
podemos decir que la complejidad de este recorrido en orden es de la siguiente manera. El proceso, la instrucción que es en orden, pasándosele por parámetro. El valor izquierdo de la raíz se cumple n veces, ya que si nos damos cuenta, ese proceso número 1, la raíz, a ver si puedo pasar el puntero. Proceso 1 se cumplió en cada uno de los nodos. Entonces, si tenemos un nodo más grande, digamos que N8, este proceso se repetirá 8 veces. Si tenemos N20, se repetirá 20 veces. Entonces, decimos que el primer proceso se sucede N veces. El segundo proceso, que es de la impresión, lo mismo que el primero. Mejor dicho, los tres ocurren N veces. Entonces, tenemos que, sumando estos tres, nos da que la complejidad es lineal y es 3N. Que es, ¿cómo explicarlo? Reducible, en este caso. Bueno, prosiguiendo con el recorrido en preorden. El recorrido en preorden es diferente del recorrido en orden. Esta vez no se recorre de izquierda, raíz a derecha, sino raíz, izquierda y derecha. Y para no ahondar y hacer más larga la exposición, voy a intentar resumir los pasos lo más posible. ¿Vale? Aquí tenemos el fragmento de código que es similar al de inorden, solamente que cambian los pasos. Por ejemplo, en el de inorden teníamos que primero llamaba a la función buscando el hijo izquierdo de la raíz, luego imprimía y luego hacía el primer paso, pero pasándole por parámetro del hijo derecho. Aquí no. Aquí en preorden lo que se hace es primero se imprime el valor y luego se buscan los hijos derechos e izquierdos respectivamente. ¿Vale? Por ejemplo, aquí están los pasos del primer proceso. Desde P1 de C sub 0 hasta C3, paso 3. Que él tiene, le pasamos por parámetros el C sub 0, imprime el 15, busca el hijo izquierdo. El hijo izquierdo imprime el 12 y busca el hijo izquierdo de C sub 1, que imprime el 10. Entonces, cuando está en el C sub 3, lo que hace es buscar al hijo izquierdo de C sub 3, no encuentra nada, se regresa, busca el hijo derecho, no encuentra nada, se regresa otra vez a C sub 1, ya que cumplió los 3 pasos de C sub 3. Busca en C sub 4, imprime el 13. Busca el hijo derecho de C sub 4, no encuentra nada, se regresa, busca el hijo derecho de C sub 4, no encuentra nada. Regresa a C sub 1, ya C sub 1 cumplió sus 3 procesos, regresa a C sub 0, que le falta un proceso que es buscar a su hijo derecho, que en este caso sería sub 2. C sub 2 imprime su valor y busca a su hijo izquierdo, que sería C sub 5, en este caso imprime 16. 16, busca a su hijo derecho, no tiene, busca a su hijo izquierdo, tampoco tiene, se regresa a C sub 2, C sub 2 busca a su hijo derecho, que es C sub 6, imprime 21, busca el hijo derecho de C sub 6, es nulo, busca el hijo izquierdo de C sub 6, es nulo, no se cumple, entonces ya aquí para de contar, para de imprimir. Y ese sería todo el proceso, lo más resumido que puedo hacerlo, de el preorden. Como ven, imprime desde la raíz, pasa todos los hijos izquierdos de la raíz y luego pasa a todos los hijos derechos de la raíz. 12, 10, 13 hacen parte de los hijos izquierdos de la raíz, es 15, y 19, 16, 21 los hijos derechos de la raíz. Como podemos ver, los procesos también se cumplen, o sea, en la misma cantidad de veces que entran, de nodos que hay, perdón. Lo mismo que con inorden. Si hay n nodos, los procesos se repiten n veces. ¿Ya? Entonces, por ende, creo que explicar esto sería un poquito de más porque tiene la misma complejidad, por así decirlo. Y en posorden ocurre lo mismo, pero el recorrido es de izquierda, luego imprime la parte derecha y por último la raíz, como podemos ver acá abajo en resultados. Imprime todos los de izquierda, luego imprime todos los de derecha y luego imprime
Uy, me equivoqué aquí con el 13. Perdón, aquí debería haber un 15, me equivoqué. Entonces, continuando. Inicia con el primer proceso, que es entrar por parámetro, el C sub 0, busca el hijo izquierdo de C sub 0 y casi mismo busca el hijo izquierdo de C sub 0. Perdón, me equivoqué, repito. Entra en C sub 0. Llama otra vez la función, pero pasándole por parámetro el C sub 1, que es su hijo izquierdo, y en C sub 1 entra, verifica que no sea nulo, pasa por parámetro a su hijo izquierdo, que es C sub 3, y en C sub 3 es que comienza la impresión. En C sub 3 busca a su hijo izquierdo, que es de valor nulo, no lo haya. Bueno, ahora busca a su hijo derecho, tampoco lo haya. Imprime el valor de 10, ya que en este caso es preorden, pasándole por parámetro el hijo izquierdo del árbol. Luego posorden, pasándole el hijo derecho del árbol, y por último la impresión. Esa sería la secuencia de los pasos. Ya que se me pasó por explicarla por un momento. Es que les pido perdón de nuevo. Entonces, ya aquí en paso 1 buscó a su hijo derecho, que es null, no lo encontró. En el segundo paso buscó a su hijo derecho, que no es null. El hijo izquierdo, en la parte pasada también que estoy nervioso. Y eso, el paso 3 es la impresión de 10, que aquí está. Luego regresa acá, entra aquí a paso 2 de C1. Busca al hijo derecho de C sub 1, que es C sub 4. En C sub 4 busca al hijo izquierdo de C sub 4, no lo encuentra. Busca el hijo izquierdo de C sub 4, no lo encuentra, e imprime 13. Aquí está la secuencia en cómo se van reemplazando los pasos en cada proceso. ¿Vale? Entonces, ya imprimió 13, se regresa acá. Ya hizo sus 3 procesos, que buscó a su hijo izquierdo, buscó a su hijo derecho. Ah, no, le falta imprimir. Cuando él llega aquí, ya buscó su hijo izquierdo, su hijo derecho, entonces ¿qué le falta? Imprimir. Cuando imprime, se regresa acá, que nada más ocurrió el primer paso, que es el paso 1, y pasa al paso 2, que es pasar por parámetro a la función el hijo derecho, que es 19. Entonces él entra aquí a C sub 2, en C sub 2 se verifica que no sea nulo, pasa a buscar a su hijo izquierdo. En su hijo izquierdo verifica que no son nulos C sub 5, luego pasa a buscar al hijo izquierdo de C sub 5, verifica que es nulo, regresa aquí, busca al paso 2, que pasarle por parámetro a la función el hijo derecho de C sub 5 es nulo, entonces, pum, imprime 16. Aquí se imprime 16, regresa acá al C sub 2, en C sub 2 le falta el paso 2 y el paso 3. El paso 2 pasa por parámetro a la función de posorden, el C sub 6, se verifica que C sub 6 no es nulo, entonces en C sub 6 se hace el paso 1, que es verificar que si el hijo de C sub 6 es nulo, se verifica que es nulo, luego regresa, busca el hijo derecho de C sub 6, que también es nulo, se cumple el paso, y luego se imprime el valor de C sub 6, que es 21. Regresa a C sub 2, que nada más le falta la impresión de su valor, que es 19, y por último a la raíz, que le faltaba el único proceso de P3, que es la impresión de su valor, como aquí podemos ver. Entonces esta, al igual que sus antecesoras, también pasa lo mismo, es 3GN, ya que cada proceso se repite n veces. Bueno, y por último tenemos la entrada de los datos. No, en la entrada de los datos pasa algo que depende mucho de cómo esté constituido el árbol. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, según lo que he estado leyendo, puede haber 2 árboles. Un árbol que esté equilibrado y un árbol que no esté equilibrado, obviamente. Bueno, un árbol equilibrado es aquel que se dice que sus hojas están en la misma altura, en el mismo tamaño, por así decirlo. Por ejemplo, yo puedo tener un árbol
así de esta misma manera, pero, o sea, con el mismo número de nodos, pero supongamos que es del 1 al 7 y tenemos como raíz el 1, entonces el árbol va a estar apuntando a una sola dirección, que si es del 1 al 7 va a ser la dirección derecha, ya que todos sus hijos van a ser mayores que él. Y los hijos de sus hijos van a ser mayores que sus antecesores, por así decirlo. Entonces, este árbol es equilibrado porque todas sus hojas, se me olvidó mencionar que las hojas son aquellos nodos que están en la última altura y no tienen hijos. Estas son las hojas que están aquí, esto que estoy señalando con el puntero. Ok. En el peor de los casos, de entrada de datos, tendríamos un árbol que básicamente tiene todos sus nodos en un solo lado. Por decirlo, puede ser el lado izquierdo o el lado derecho. Entonces, en ese caso, la complejidad sería n más 1, porque sería similar casi a una lista enlazada, básicamente. Pero en el mejor de los casos, sería logaritmo en base 2 de n más 1, ya que al ahondar aquí, entre más baja, baja en razón de n medios. Pero aquí llega n. N medios, n sobre 4, y si hay más, n sobre 4, n sobre 8, n sobre así, hasta que llega. Que creo que, si mal no recuerdo, esa razón de 2 a la n, a la n o a n más 1. Entonces, para buscar cada uno de sus nodos sería logaritmo de 2, logaritmo en base 2 de n más 1. Esa sería la complejidad. Ahora, ¿cómo funciona la entrada de datos? Aquí, en el código, lo primero que uno hace es verificar que la raíz, aquí el árbol, se me olvidó darlo, pero eso también es la raíz. El árbol hace referencia a todo esto, pero la raíz es solamente el 15, el C sub 0. Primero se verifica que la raíz sea igual a null. ¿Esto qué quiere decir? Que la raíz, o sea, que no exista árbol, que lo primero que se hace crear es el árbol. Pero en este caso ya tenemos el árbol, o sea, el árbol se existe, entonces este paso, por así decirlo, se salta. Aquí que el árbol sea igual a null. Este es el paso que nos ayudará a entrar el dato. Y esto de aquí nos ayudarán a dirigir la ubicación donde tendremos que colocar el dato. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo sencillísimo. Queremos meter el número 18 a nuestro valor binario, ¿vale? Entonces, lo que hace el proceso es, lo primero, verificar que C sub 0, o sea, el árbol, la raíz que se le pase, no sea igual a null. ¿Ok? El C sub 0, la raíz, no sea igual a null porque esto nos quiere decir que no tenemos árbol, pero en este caso sí tenemos. Entonces, pasa el siguiente, que C sub 0, en este caso, si nos regresamos, aquí, ojo, no son los mismos. Aquí es la raíz y aquí es el árbol. Podemos tener el valor de la raíz con un valor, pero el árbol va cambiando paulatinamente, corre el programa. ¿Ok? Entonces, queremos meter el 18, ¿vale? Iniciamos desde C sub 0. C sub 0 sería nuestro árbol, por así decirlo. En este caso. Iniciamos con C sub 0. C sub 0 es igual a null, no, entonces decimos que pasando a la siguiente información, verificamos que 18, en este caso el x que queremos pasar, esta instrucción hace referencia a x es menor que árbol, referenciando su valor, que en este caso sería el C sub 0. Por eso coloco aquí el 18 menor que 15. 18 menor que 15 no se cumple la función, entonces pasa el siguiente, que sería el x mayor que árbol, referenciando a su valor. 18 es mayor que 15, bueno, entonces colocamos el auxiliar, que más adelante les explicaré para qué funciona, el van, que nos ayudará a colocarla de a qué dirección va el árbol, si a la izquierda o a la derecha. Pasamos el árbol al siguiente nodo, que sería a su hijo derecho, ya que tenemos que ubicar este valor es mayor al árbol, a la raíz, entonces va ubicado en su parte derecha. Entonces pasamos al siguiente, al hijo derecho.
comparamos el hijo derecho con el valor que queremos ingresar, ignorando los dos primeros pasos porque creo que ya es como demasiado obvio, la raíz igual a null no es. Entonces decimos, bueno, C sub 2 es igual a null, no, C sub 2 no es igual a null. Y tenemos que, bueno, 18 es menor que 19. Sí, entonces el auxiliar va a ser igual a C sub 2, ya que cambió de C sub 0 a C sub 2. El van pasó a izquierda, ya que ahora nos queremos colocar que el nuevo valor que vayamos a ingresar, como es menor a C sub 2, pasa a los hijos izquierdos de C sub 2. ¿Ok? Pasa a los hijos de izquierdos de C sub 2, por eso que lo coloca la I, que es referencia izquierda. E igualamos el árbol a el hijo izquierdo de C sub 2. En este caso sería C sub 5. ¿Ok? Y se me olvidó decirlo en el episodio pasado, se llama otra vez la función pasándole por parámetro X, pero recuerden que aquí ya le estamos cambiando algunas condiciones, algunos valores con los que estamos comparando. Bueno, aquí pues, sucede lo mismo. Entonces, ya estando en C5, verificamos que C sub 0 no sea nulo, que C sub 5 no sea nulo, y aquí entramos que el valor X18 sea menor que el valor de C sub 5, 16. 18 menor que 16, no, pasa al siguiente. 18 mayor que 16, sí, entonces ponemos el auxiliar igual a C sub 5 como... Uy, aquí me equivoqué. Aquí debería ir derecho. Bueno, es un error. Ya que el valor de X es mayor, entonces tiene que ir a la parte derecha de C sub 5, ya que es mayor que 16. Entonces, respetando la regla de los árboles binarios, los valores mayores que su raíz tienen que ir al lado derecho. Entonces, pasamos el árbol al lado derecho, otra vez aquí hay un error, pero en este caso el lado derecho sería igual a null, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta esto, se repite el proceso, pero ya que se cumple la primera condición, de que árbol, ya que árbol, si recordamos acá, lo igualamos a la parte, al hijo izquierdo, al hijo derecho, perdón, de C sub 5, que es igual a null, entonces ya árbol aquí es igual a null. Entonces se llama a la función crear nodo, que el código es este que está aquí abajito. ¿Sí lo pueden ver? ¿Aló? Sí, sí lo estamos viendo, tranquilo. Bueno, este es el código de crear nodo. Aquí es donde le explico lo que uno hacía con el auxiliar. Lo que uno hace con el auxiliar es guardar el nodo anterior al que se quiere suceder o preceder, creo que es la palabra. Por ejemplo, si yo quiero pasar de C sub 2 a C sub 6, mi auxiliar sería C sub 2, ya que es el anterior a C sub 6. ¿Esto con qué fin? Cada vez que se crea un nodo, un nuevo nodo, se le tiene que guardar la información en el árbol al que es hijo. Por ejemplo, aquí en C5, donde vamos a meter el 18, tenemos que buscar en su parte derecha, igualarla a este nodo que está aquí, a la dirección de este nodo, que sería, por así decirlo, como un C sub 7, C sub 8 en el caso. Aquí está C sub 7, C sub 8. Este que está aquí sería C sub 8 y aquí se guardaría la información de C sub 8, ya que hace referencia al hijo derecho de C sub 5. Listo, eso sería todo. Entonces, la comparativa de ambas partes, de ambas complejidades, pues por gráfica me iría porque la complejidad de la entrada de datos es, o sea, es, por así decirlo, más eficiente, ya que, bueno, la primera razón la que tengo es logaritmo natural de 2. En cuestión de gráfica es mucho más eficiente, mucho más veloz. Y lo segundo es que la entrada de datos no recorre todo el árbol, solamente, por así decirlo, la mitad de cada árbol o de cada subárbol que se vaya leyendo o analizando. Listo, eso sería todo. Ok, Juan, excelente. Muchas gracias. Voy a detener la grabación.